Le doy la bienvenida a Salud en Acción, este programa que ya sabe está creado para ustedes. Resolver todas las dudas y la importancia que debemos de tener también al momento de acercarnos con algunos médicos, ver si son médicos certificados, ver si están preparados, ver si son los correctos en atender el padecimiento que estoy viviendo, ¿no? Porque muchas de las veces vamos con un médico equivocado porque usted recordará que son diferentes especialidades y cada uno de ellos, bueno, tiene su área de trabajo. Pero en esta ocasión le doy la bienvenida, quédese con nosotros durante estos 60 minutos porque los temas que tocamos aquí, ya sabe, son bastante interesantes y más que nada para que usted se informe. El día de hoy estaremos hablando de la anestesia, todo lo que conlleva, consecuencias, si soy apto, si no soy apto, si me da alergia, si no me da alergia, si necesito algún tipo de anestesia en especial. Todas estas dudas, y más bien lo voy a decir de esta manera, todos esos miedos que nos dan al momento de la cirugía, porque ojo, he escuchado por ahí a muchos conocidos que dicen que no les da miedo a la cirugía, sino les da miedo a la anestesia. Pero ¿por qué? ¿Por qué le tenemos el miedo a la anestesia? Pero para más información, veamos lo siguiente. La anestesia es una herramienta fundamental en la medicina moderna. Gracias a ella, millones de procedimientos quirúrgicos y diagnósticos se realizan cada año sin dolor y con mayor seguridad para los pacientes. En México, su uso está ampliamente regulado y supervisado por profesionales especializados llamados anestesiólogos. En el sistema de salud mexicano se utilizan principalmente 4 tipos de anestesia: anestesia general, anestesia regional, anestesia local y sedación. Aunque la anestesia es segura, puede presentarse algunos efectos secundarios temporales, tales como náuseas o vómitos, mareo o somnolencia, dolor de cabeza y escalofríos, sequedad en la boca, confusión leve, sobre todo en adultos mayores. En casos poco frecuentes, puede presentarse reacciones alérgicas o alteraciones en la presión arterial, por lo que el monitoreo médico es constante antes, durante y después del procedimiento. La anestesia ha permitido grandes avances en la medicina y ha mejorado la calidad de vida de millones de personas. Infórmese, seguir indicaciones médicas y comunicar cualquier alteración de salud son claves para que su uso sea exitoso y seguro. Para Salud en Acción, Sandra Uribe. Y en esta tarde tengo el gusto de que me acompañe un doctor especialista en anestesiología, quien es el doctor Chávez, que nos estará ayudando a hablar y a entender este tema. Doctor, gracias por acompañarnos. No, gracias a ti por la invitación. Platíquenos, ¿qué es la anestesia? Bueno, sí, primero que nada, pues sí, entender la anestesia. La anestesia es un procedimiento por el cual muchos dirán que dormimos al paciente. Sí, pero la función más que nada es mantener al paciente que no tenga dolor, que no se acuerde de nada, ¿sí? Que esté inconsciente, y nosotros vamos a estar cuidando sus signos vitales durante todo el procedimiento. Y la función del anestesiólogo como tal en el quirófano, pues es mantener al paciente en un estado de equilibrio, mantenerlo lo más fisiológicamente posible, como si estuviera normal, despierto, y aunque se escuche algo como que les pueda dar un poquito de miedo, pero hacer que el paciente sobreviva al acto quirúrgico. Voy a hacer la pregunta directa y sin escalas, digamos. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la anestesia? Yo lo veo con la mayoría de mis pacientes porque desconocen, es un área en la que no están muy asociados. Se enferma el niño, lo llevo con el pediatra. Mi esposa se embarazó, va con el ginecólogo. Y desgraciadamente en el área de la anestesiología no conocen un anestesiólogo hasta que pues tienen algún procedimiento que ocupan una cirugía y ya es cuando ven al anestesiólogo. E incluso hay pacientes que en toda su vida nunca llegan a tocar un quirófano. Entonces por eso es más difícil que pues, se acerquen a esta área, ¿verdad? No hay como un anestesiólogo de cabecera, digamos. Así es. Porque, como dice, ciertas enfermedades las atiende cierto médico, pero ya cuando necesita un proceso quirúrgico, sí es cuando visitamos al anestesiólogo. Voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuánto es lo más largo que puede durar una cirugía? Pues mira, la cirugía depende del procedimiento, Depende ¿verdad? del procedimiento, pero ¿cuál sería
Ya una cirugía muy complicada, ¿cuánto tiempo duraría? Cirugías de neuro, de cerebro. Me ha tocado cirugías para extirpación de tumores, 20 horas. ¿Y esas 20 horas está el anestesiólogo, en este caso Esas tú, 20 estás las 20 horas checando al paciente? Así es. Es un procedimiento cansado para cirugías tan extensas. El anestesiólogo está desde antes. Cuando el paciente se va a intervenir, en este caso una cirugía electiva, por ejemplo una cirugía de cerebro, nosotros valoramos al paciente, la valoración preanestésica. Ahí nosotros vemos las condiciones físicas del paciente, qué enfermedades tiene, qué comorbilidades pueden afectar la anestesia, y en base a eso generamos un plan anestésico. Conocemos a nuestro paciente antes de su cirugía y generamos el mejor plan para él. Segundo, luego ya lo llevamos en este caso esas 20 horas durante todo el procedimiento, y al final, cuando ya el paciente termina el procedimiento, todavía lo acompañamos en el postquirúrgico, en la recuperación. ¿Todavía están ustedes ahí? Así es. Durante este proceso, digamos, largo de 20 horas, que puede llegar a ser una cirugía, dependiendo el caso, es importante mencionarlo. Después de estas 20 horas, ¿cuánto tiempo de recuperación lleva? Regularmente cuando es una cirugía mínima, creo que es 1 hora de recuperación, ¿no? Pues sí, más o menos, dependiendo del tipo de anestesia que has realizado, ¿verdad? Por ejemplo, lo más común, cesáreas o vesículas. Estas sí, pasa el paciente a recuperación, ya suelen estar despiertos, pero están un poquito sedados. Entonces, si tú le hablas al paciente, ya te responde, pero si le dejas de hablar, se vuelve a quedar dormido, relajado, más o menos 1 hora, hora y media. Y la anestesia regional, que es un piquetito en la espalda, lo que conocen coloquialmente como la raquia, esa sí puede durar hasta unas 2 horas después de que salen de cirugía. Me voy a regresar, o para no regresarme, digamos, vamos a hacer un paréntesis grande. ¿Cuál es la formación de un anestesiólogo? Bueno, eso también es importante porque nos ha tocado personas que nos dicen, oiga, disculpe, y para ser anestesiólogo tengo que estudiar medicina. Y pues la respuesta es sí. Anestesiología es una rama de la medicina, es una especialidad médica. Primero tienes que cursar tus 7 años de medicina y posteriormente hacer otros 3 años adicional para poder ser anestesiólogo. Bueno, para que lo tengan muy presente ahí en casa, si quieres ser médico anestesiólogo, pues empezar a estudiar desde los 5 años, porque es una carrera bastante larga, ¿no? Pues sí, todas las especialidades son largas. Ya en particular en la anestesiología, ¿cómo empiezan a ver la forma de anestesiar? No sé si me explico un poco. O vaya, para esta parte se usa este bloqueo, o estudian el cuerpo completo, o van estudiando dependiendo cada caso. Muchas personas piensan que el anestesiólogo es únicamente la persona que te duerme, pero no, un anestesiólogo tiene que tener las competencias, digamos, de la mayoría de las ramas para poder dar una anestesia. Tenemos que saber mucho de fisiología cardíaca, corazón, áreas vasculares, tenemos que saber de fisiología pulmonar, tenemos que saber pues, anatomía para saber qué región es la que vamos a inhibir el dolor para que se pueda hacer la intervención. Es una situación bastante interesante porque, como lo menciono nuevamente, varios conocidos míos que han pasado por el proceso de cirugía, ellos sí han mencionado, no, deja tú, no le tengo miedo a la cirugía, sino a la anestesia. Y de manera muy personal, yo lo voy a comentar, cuando yo pasé por un proceso de una cirugía, lo primero que yo le dije al anestesiólogo, después de que me puso el bloqueo, la raquia o epidural, fue que yo le dije, ¿si voy a poder caminar? Fue mi primer pregunta que le dije. Entonces, él se suelta riendo, pues porque para ustedes puede ser muy gracioso, pero lo que vive uno es muy complicado. Así es. ¿Sí se puede afectar la movilidad? Sí y no. La mayoría de la anestesia neuroaxial, le decimos nosotros, que es lo que conocen como raquia, pues como sabemos abordamos por la columna. Como tú dices, la anestesia espinal es con una aguja muy chiquita, muy delgadita. Y la anestesia epidural o peridural es una anestesia un poquito más gruesa. Pero la mayoría de las intervenciones que usamos son a nivel lumbar. Entonces, abajo en el área lumbar ya no hay médula. Entonces, si llegase a moverse el paciente durante el procedimiento y se va más la aguja y llegase a perforar, no pasa nada de lesión medular.
Sin embargo, hay cirugías que sí pueden tener complicaciones cuando son abordajes más altos, por ejemplo en el área torácica. Cuando va a hacer una cirugía de pulmón, una cirugía de mama, ahí es esta parte la que tienes que dormir, no la parte de abajo. Pero en esa área sí hay médula, entonces ahí sí se corre el riesgo. Pero obvio que ya lo haces ya con mayor, pues, un anestesiólogo bien experimentado, ¿verdad? Claro, y esto es obviamente, pues, procesos muy esporádicos, ¿no? En los que llega a suceder esto. Sí. ¿Cuántos tipos de anestesia existen, doctor? Bueno, a rasgos generales tenemos la anestesia local, que es la que más comúnmente utilizan, por ejemplo, cuando te cortaste y te van a suturar. O cuando vas al dentista que te anestesian para poderte quitar una muela. Esa la conocemos como local. Así es. Después hay una que es la anestesia neuroaxial, que es la que acabamos de mencionar. Es un piquetito en su espalda y pues se duerme de aquí para abajo. O a veces puedes generar más altura hasta acá si quieres un poquito más para dormir. Ok. Y esa se divide en lo que te mencioné, la epidural, la subaracnoidea o la mixta, que es una combinación de ambas. Después hay otra que es la anestesia regional, digamos por troncos, que esa se utiliza por medio de un ultrasonido, que es lo más idóneo. Buscamos ciertos nervios, llegamos como si fuera un dentista con una aguja, pero guiada por ultrasonido como la que usan para ver a los bebés. Guiada, ¿no? Ajá, guiado, llegamos a esos nervios y aplicamos la anestesia. Entonces, en vez de dormir a un paciente, que por ejemplo el paciente tenga complicaciones, que si lo metes a anestesia general vas a complicar que a lo mejor no lo puedas despertar o extubar, entonces das una anestesia regional y ya nomás duermes el brazo. Lo que es la parte del nervio que dice. Así es. Y por último, pues propiamente la anestesia general, que duermes al paciente completo. Y esa general la puedes dividir en anestesias endovenosas puras, anestesias generales balanceadas, que es parte endovenoso y parte de gas. Hay una que es híbrida, que es la mezcla de las dos, pero en mantenimiento. Y por último, pues la que es únicamente inhalatoria, puro gasecito. Esto me llama mucho la atención porque lo que menciona de la anestesia guiada, que va hacia un ultrasonido y que va justamente a una parte y a una zona muy específica, pues es obviamente que tenemos que conocer hasta los nervios, ¿no? Del cuerpo. Así es. Entonces, nos quedamos que son 3 o 4. Pues 4. 4. Que es, hacemos recuento, local. Local, neuroaxial, regional y general. Y general. Así es. Y para estos 4 tipos de anestesia, ¿se usa el mismo medicamento, digámoslo de cierta manera? No, también hay divisiones para cada paciente. Por ejemplo, para una anestesia general, la anestesia general está formada por ciertos pilares. Uno, que el paciente no le duela. Dos, pues obvio que se quede dormido y que tenga apnesia, es decir, que no se acuerde de nada. Y tercero, la relajación muscular. Haz de cuenta que es como si te desmayaras, los músculos pierden el tono. Esto le ayuda también al cirujano a que pueda maniobrar mejor, por ejemplo, si está operando en cavidad. Ok. Entonces, ¿Cavidad nos referimos a? Pues, abdomen, apéndice, vesículas, intestino, etc. Pero yo tengo como 5 medicamentos para dormir al paciente, diferentes, dependiendo de la necesidad de cada paciente. Híjole, doctor, este tema está bastante interesante. Yo le voy a hacer más preguntas. Okay. Pero antes lo invito a que vayamos rápidamente a una pausa. Quiero recordarle que se estarán abriendo los números de teléfono. Usted ahí en casa ya se lo sabe, 656-212-4024, 656-212-4025. Se lo sabe más usted que yo. Vamos rápidamente a la pausa y regresamos con más. Estamos de regreso completamente en vivo, así que prepare su teléfono y anote las dudas para que se las haga saber al doctor Irving Chávez, quien es especialista en anestesiología y nos acompaña esta tarde. Doctor, antes de continuar platicando un poquito más, tengo algunos casos reales de diferentes personas que han pasado por procesos de cirugía y pues que han tenido algún tipo de reacción. Y me gustaría saber cómo los atenderían. Lo atendería usted personalmente, ya estando en esta situación. ¿Le parece si revisamos el primer caso? Sí, claro, adelante. Muy bien, este caso es, como lo menciono, muy interesante. Es un hombre de 33 años, es un paciente con obesidad y consumo frecuente de cafeína, sin enfermedades crónicas diagnosticadas, disculpe usted. Su procedimiento es una cirugía dental mayor
Y el tipo de anestesia es local con sedación. Los síntomas que presenta es taquicardia, sudoración excesiva, sensación de falta de aire, mareos, palidez, temblor, leve en las manos. Este es el caso número 1. Ok, muy bien. Bueno, uno como anestesiólogo, si yo estuviera ahí, primeramente monitorizo a mi paciente y veo cuál es su frecuencia basal, ¿no? Es decir, con qué llego. Ahí hay que mencionar que menciono que es adicto, consumo crónico de cafeína. Entonces la cafeína, pues eso aumenta la frecuencia cardíaca. A lo mejor el paciente, si yo lo monitorizo desde que llega y veo que ya trae esa frecuencia, ok, más o menos me voy dando cuenta cuál es su basal. Ahora, ¿fue durante el procedimiento o si fue al inicio? ¿Por qué? Porque esa es una complicación que es más a veces del dentista. Infiltran y entre la anestesia va a veces mezclada el anestésico local con epinefrina o adrenalina, que es un vasoconstrictor. Y esto aumenta. Ajá, ellos lo utilizan porque alarga más el efecto de la anestesia local, pero al momento de picar, si le llegaron a dar un vasito y se va por el torrente sanguíneo, pues sí, te va a subir la frecuencia cardíaca, vas a poner pálido, vas a sentir que te falta el aire porque se aumenta la presión arterial, se dispara, se eleva muchísimo. Entonces, pues la ventaja de esto es que son 3 a 5 minutos y el efecto pasa. Pero en esos 3 minutos nosotros podemos aumentar las concentraciones de oxígeno, podemos poner un sedante para bajar los consumos metabólicos del cerebro del paciente, podemos dar medicamentos que le generen amnesia para que no recuerde ese mal sabor de boca que tuvo al momento de la aplicación. Algo pues no es muy común que pase esa infiltración, pero no, si llega a suceder no es algo pues grave. No es algo sí, muy no, bien. Y dentro de esta parte, pues es un paciente con obesidad, como ya lo vimos, adicto a la cafeína. Habría que darle, porque sé que hay una valoración antes, habría que platicar con el paciente para que limitara el consumo de café, limitara al poco, no sé, el consumo de carbohidratos. Pues propiamente para el procedimiento anestésico no es realmente necesario, ¿verdad? Si fuese a someterse a lo mejor a una cirugía grande, ya mayor, por ejemplo de abdomen o algo, ahí sí habría que hacer modificaciones. Algo común, por ejemplo, los pacientes con cierto grado de obesidad tienen que usar CPAP unas 6 a 8 semanas antes de su cirugía. ¿Esto viene siendo? Es el que ponen una mascarillita para que duerman durante la noche. Esto para ayudarles a que durante la cirugía puedan tener mejor ventilación. Este es el que le recetan a las personas que tienen apnea del sueño, ¿no? ¿Es correcto? Muy bien, entonces no andamos tan perdidos. Caso número 2, ¿le parece, doctor? Sí, claro. Es un caso también de una mujer, es un caso bastante interesante. Es una mujer de 41 años, paciente con migraña crónica y ansiedad. No fumadora y el tipo de cirugía es ginecológica con anestesia general. Los síntomas que presentó durante el proceso es desorientación temporal, dolor de cabeza intenso, náuseas persistentes, visión borrosa, somnolencia prolongada y dificultad para concentrarse. Esto es cuando salió, ya que terminaron el proceso de cirugía, todo esto empezó a sentir ella. Ok, bueno. En algunos pacientes puede llegar a pasar que tengan una especie de delirio, le decimos, que el paciente sale, pero es como si el cerebro se hubiera reiniciado, pero no lo hizo de una manera correcta. Okay. Suele quitarse, sí, es una complicación. Por lo regular va asociado más a los pacientes geriátricos, ya pacientes adultos mayores. Sin embargo, no estás exento en un paciente más joven, ¿verdad? Pero por eso lo ideal es que te tengas monitorizado el cerebro. Esto es algo adicional porque todas las anestesias llevan un monitoreo que es el básico, el que tiene que ir forzosamente. Pero por ejemplo, yo en mi práctica, yo utilizo también un monitoreo del cerebro. Esto nos ayuda a darle una dosis personalizada al paciente para que ahora sí lo que realmente necesita su cerebro. Aunque los dosifiques por peso y talla, a veces no es la dosis correcta para ellos. Ya que menciona este punto, sí quisiera saber cómo se encuentra el sistema de salud en México, sin especificar alguno, pero sí estamos preparados para tener este monitoreo. Sí existe el monitoreo, tanto en servicio público como en servicio privado existe. Porque doy por entendido que si no se lleva un monitoreo correcto, pudiera haber un daño neurológico, ¿o estoy equivocado?
sí puede haber un daño. Es más difícil que suceda en estos tiempos. Afortunadamente, la anestesiología es una de las especialidades que más ha evolucionado en los últimos 100 años. Antes había anestésicos que cuando el cirujano estaba trabajando, tú tenías que ir con los tiempos del cirujano. Es decir, 40 minutos antes de que termine el doctor, ya tenías que ir cerrando los anestésicos, porque se tardan mucho en despertar. Okay. Y ahora no, los nuevos anestésicos terminas y a los 10 minutos ya está despertando el paciente. Ok, o sea que también esto tiene mucho que ver con la tecnología y el avance en la salud, ¿no? Así es. Tenemos un caso más, un caso número 3, también bastante bueno e interesante. Me llama mucho la atención porque es una mujer de 68 años con hipertensión, gastritis crónica y antecedentes de tabaquismo. El tipo de cirugía es de cadera con anestesia regional, la conocida epidural o raquia. Los síntomas son náuseas intensas, vómito repetido, dificultad para respirar, presión arterial inestable, escalofríos y dolor lumbar persistente. Ok. ¿Es durante el procedimiento anestésico? Durante el procedimiento anestésico. Ok. Probablemente nos quedamos un poco altos con las dosis. Hay algunas técnicas de que pasas la dosis anestésica y posteriormente, ya después de 1 hora y media, 2 horas según el anestésico que hayas utilizado, tienes que volver a administrar otra dosis. Yo en lo particular hago dosis fraccionadas, inicio con dosis pequeñas y voy subiendo, porque si utilizas dosis más grandes desde el inicio, uno de los efectos que como vas a bloquear la anestesia de aquí para abajo, no solo quitas el dolor, sino bloqueas toda la parte del sistema nervioso. Entonces se pierde el tono vascular, la fuerza que le da la tensión a los vasos sanguíneos y es común que el paciente se hipotense. Por eso para ciertas cirugías, a pacientes que son hipertensos, por ejemplo, les pedimos que suspendan su medicamento para la presión arterial, que no lo tomen en la mañana. Okay. Porque se baja la presión y todavía yo le voy a dar una anestesia regional, es más difícil aumentar la presión arterial que yo se la pueda controlar, elevarla tal vez. O sea que ninguno de estos 3 casos que acabamos de ver de personas reales quiere decir que no hubo alguna complicación, no hubo una cosa grave, son cuestiones, que llegan a pasar muy comúnmente. Así es, y el anestesiólogo está ahí siempre, como lo mencionamos en el video que vimos, el monitoreo es continuo en tiempo real, minuto por minuto, minuto que va pasando, minuto que vamos monitorizando, y en el momento en que detectamos cualquier eventualidad, estamos ahí para revertirla de manera inmediata, para que no avance a otra complicación. Ahora, ¿cómo juega la mente y cómo juega el cerebro? Porque sabemos que no vamos brincando de felicidad a una cirugía, ¿verdad? Obviamente existe mucho estrés, existe mucha presión, existe mucho nerviosismo y pues eso puede llegar a mermar el proceso, digamos. Sí, hay pacientes que incluso posponen su cirugía por el miedo al procedimiento y en ciertas enfermedades, de tanto que lo posponen, pues pasa que ya no se puede posponer, ahora es urgente meterte a cirugía. Entonces, pues ahí es donde vienen ahí no es lo mismo una cirugía de urgencia, ¿verdad? A una cirugía electiva, un paciente que se programó, que se estudió, que se valoró. Por eso es importante la valoración preanestésica, para explicarle al paciente las opciones que tiene de anestesia, para que él vea cuál es con lo que él se siente más cómodo y cuál es lo que nosotros le podemos recomendar, ¿sí? Y explicarle y pues más que nada quitarles todas las dudas. Porque la mayoría de las cosas es miedo a lo que no conoces. Totalmente. Ahora, ¿qué llega a pasar si ya está el paciente en el quirófano? Se llama plancha, donde opera. En la mesa quirúrgica. Ya en la... ¿Cómo sonó? Mesa quirúrgica. Mesa quirúrgica para que suene más bonito. Sí, claro. Ya está el paciente ahí preparado y le empieza a dar un ataque de nervios, un ataque de ansiedad, se quiere arrancar las ondas y quiere salir corriendo. ¿Ha pasado? A mí nunca me ha pasado. ¿Llega a pasar? Sí, puede llegar a pasar. ¿Qué se hace en esos casos? Por lo regular, yo a mis pacientes, cuando llegan, primero está la sala de preoperatorios donde alistan al paciente, se pone su batita, lo canalizan. Desde ahí yo ya estoy premedicando a mi paciente, le estoy poniendo un medicamento para que un relajante, un ansiolítico, para que esté tranquilo, relajado, no se acuerde de esas cosas. Entonces, esta valoración que usted platica, doctor, ¿qué revisan, qué vemos y cuánto tiempo debería de ser con anticipación? Bueno, valoramos el estado físico del paciente, cómo se encuentra, qué enfermedades tienen, ¿sí? Y esas mismas enfermedades que tienen, si la enfermedad está controlada
o si la enfermedad está descontrolada, ¿sí? Y estas cómo pueden afectar el procedimiento anestésico. Porque durante una cirugía no solo es ver los efectos de la anestesia, sino que también cuidamos al paciente de los procedimientos quirúrgicos. Por ponerte un ejemplo muy sencillo, pueden estar operando una vesícula laparoscópica. Entonces insuflan un gas, el CO2, para insuflar para que el cirujano tenga espacio para trabajar. Pero eso que es apenas cuando va a iniciar la cirugía, al momento de insuflar, se puede estirar un tejido, que es el peritoneo. Y cuando ese se estira, puede generar algo que se llama reflejo vagal. Ajá. Y esto que genera que el corazón baje la frecuencia de golpe y en el peor de los casos pueden hacer parada cardíaca. Pero es un efecto propio de la técnica de la insuflación. Entonces, eso no es de la anestesia. Sin embargo, el anestesiólogo está ahí para revertir todo ese tipo de complicaciones que podemos. Así es. ¿Sí? Por eso el monitoreo es tiempo. Exacto, real. Por eso están durante... porque hace tiempo, doctor, y lo menciono, vi que estaba en redes sociales mucho una tendencia de anestesiólogos que, bueno, no hace tanto tiempo, hace un par de meses, pero donde estaban en una cirugía y sí, él es el anestesiólogo. Y a pesar de que parece que no está haciendo nada, está trabajando y está monitoreando todo el tiempo el paciente. Por eso quise aclarar este punto de que ustedes están todo el tiempo midiendo y verificando los signos vitales del paciente, ¿verdad? Así es. Y incluso aunque nos vean a veces en el teléfono, ya tenemos hasta el oído bien entrenado, de que estás escuchando y en cuanto escuchas una alarma o que cambia el tono de algo de uno de los monitores, dices, es la saturación de oxígeno, es la presión arterial, se me está modificando el ritmo cardíaco. Son muchos puntos los que ustedes ven al momento de una cirugía, por más mínima o mayor que sea la cirugía. Hacemos rápidamente una breve pausa. Les recuerdo cuáles son los números de teléfono: 656-212-4024, 656-212-4025. Regresando, háblele al doctor, pregúntele lo que sea necesario. Nosotros vamos y volvemos. Estamos de regreso, 656-212-4024, 656-212-4025, los números de teléfono del estudio para que le haga cualquier pregunta que tenga el doctor, por más mínima que sea, o también bien que nos cuente su experiencia si ya pasó por algún proceso de cirugía, algún proceso quirúrgico y diga, no, pues a mí me fue bien, a mí no me pasó nada. También queremos saber cómo nos encontramos en todos estos temas. Doctor, ¿por qué es importante ayunar antes de un proceso anestésico? Porque piden mínimo 8 horas, ¿no? De 8 a 12 horas, si no me equivoco. 8 horas en promedio para el procedimiento. Bueno, por algo muy sencillo. Cuando vas a ser sometido a una anestesia general, pues te vas a dormir. Pero cuando te duermes, muchas funciones de tu cerebro se apagan. Una muy común, Javier, por ejemplo, tú puedes estar tomando agua. ¿Y qué pasa si se te va un poquito de agua a la vía aérea? Camino viejo. A la vía de volada, tosemos. Sí. Porque es un reflejo protector de la vía aérea. Pero al momento que te duermes, esos reflejos que han abolido se apagan. Y como ya te lo mencioné, como el cuerpo se relaja, el esfínter, que es algo que tiene sellado entre el esófago y el estómago, se relaja. Y si hay contenido en el estómago, regurgita, se sube, llega a la boca, se puede ir a la tráquea, a la vía aérea, y el paciente puede broncoaspirar y puede morir. Doctor, tenemos por ahí una llamada. En un momento continuamos más con este tema importante de la broncoaspiración, pero saludamos a quien tenemos en línea. Buenas tardes, ¿cuál es su duda? Buenas tardes. Bueno, primero para felicitarte por el programa, Javier. Creo que tu programa, bueno, yo no me lo pierdo en lo personal, martes y jueves. Gracias, entonces, agradecerte por eso. Y para el anestesiólogo, bueno, serían 2 preguntas. Bueno, yo pasé por cirugías, me anestesiaron y todo estuvo bien, sin ningún problema. Sin embargo, mi hermana en algún momento tuvo una cirugía de vesícula y ella presentó durante 30 días efectos secundarios como nerviosismo y todo ese tipo de cosas, y se le dijo que fue por la anestesia. No sé si lo recuerdas, Javier, en el 2022, o el anestesiólogo yo creo que debe estar informado, en 2022 hubo varias muertes precisamente por meningitis aséptica y lo relacionaron con la sustancia de la anestesia que estaba caduca o contaminada. Sí. Entonces la pregunta para el anestesiólogo es, ellos
como profesionales de la salud y como participantes de las cirugías en donde se utiliza ese tipo de medicamentos, ¿tienen la capacidad de identificar si la anestesia que se va a proporcionar está, pues por lo menos no caduca o no contaminada? ¿O de qué manera pueden pasar esos accidentes a tal grado como que pueda perder la vida a alguien por no detectar que la anestesia estaba contaminada o caduca? Muy buena pregunta. Y la segunda pregunta es por qué ciertas personas tienden a tener tipo de los efectos secundarios, como tuvo mi hermano, ¿verdad? Que no podía manejar porque manejaba y a medio camino se paraba, se frenaba porque le entraban nervios o algo por el estilo. Eso sería todo y gracias por la oportunidad. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Primera pregunta. Este fue un caso muy sonado en la República, si no me equivoco, fueron en 2 estados, Tamaulipas y Durango, que se mencionaba y al fin de cuentas creo que no llegó a una resolución, que era un lote contaminado. Así es, pues no. Son varias causas que pueden generar, pues en este caso una meningitis, ¿verdad? Por una contaminación. Por lo regular, los anestésicos vienen sellados. El anestésico debe venir sellado y en teoría para nosotros un medicamento sellado, pues está limpio. Algunos medicamentos cuando se contaminan o se infectan cambia la coloración, que de repente lo ves y en vez de verse transparente se ve amarillito o medio rojito, verde, pues esos medicamentos se desechan. Entonces mientras el medicamento esté en su forma, digamos, pues, natural, lo que debe de ser, y que el empaque del fármaco esté sellado, pues, con Debería eso estar en buen y que no estado. esté caduco, veo la fecha de caducidad. Pero ya como que digas, voy a hacer una prueba bioquímica para ver si el fármaco, pues no, eso no se puede realmente. Pero aquí me llama la atención un punto, porque son diferentes laboratorios, supongo, los que fabrican los anestésicos. Así es. Estos laboratorios se siguen algunas normas al momento de yo comprarlos, o sea, yo médico anestesiólogo de yo comprarlos, checo algunas normas, llevan algunas certificaciones, ¿cómo está? Sí, por ejemplo, pues los fármacos no los tiene el anestesiólogo, los fármacos te los va a proporcionar tu hospital, ya sea sector privado o sector público. Entonces, el hospital que va a obtener los fármacos, pues es el que hace ahí, digamos, pues el intercambio por el servicio que te va a entregar un laboratorio. Muy bien. Se responde la primera pregunta, doctor, perdón la interrupción. Tengo pendiente la segunda pregunta, señor, no se me olvida, pero tenemos otra llamadita, vamos a tomarla. Buenas tardes, ¿quién nos saluda? Bueno. Adelante, ¿cuál es su duda? Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, fuerte y claro. Buenas tardes. Primero que nada, estaba viendo ahorita al doctor, lo quiero solicitar, no se va a acordar de mí, ¿verdad? Hace como un año me atendió a mi cesárea, un excelente doctor. Ahorita que lo vi quise aprovechar, porque sabe que justamente otra vez estoy embarazada, doctor. Y la vez pasada yo me acuerdo que usted me puso en la espalda, ¿cómo se llama? Como una raquia, y todo muy bien. Pero ahora me comenta que me quieren anestesiar completa. No sé por qué, esa es una de mis grandes dudas. ¿Cómo puedo saber si no hay algún problema para mí o para mi bebé si me duermen completa o debería hablar con el doctor, pues, para que me vuelvan a hacer como antes en la espalda? No sé, la verdad estoy un poco preocupada si es lo ideal, porque nunca me han hecho anestesia general. Muy bien. Bueno, aquí me llama la atención si hay alguna indicación. Hay que ver pues más que nada el caso clínico, o sea, la historial de la paciente, ¿verdad? Porque por lo regular para una cesárea la anestesia de elección es la raquia. ¿Por qué? Porque la raquia es una anestesia que va a dormir la médula, ¿sí? De aquí para abajo, y es únicamente para la mamá. Hacer una anestesia general, que son medicamentos que van por la vena y son inhalados, le van a llegar al bebé. Pues al momento que hacen la cesárea, si se tardan en sacarlo, el bebé puede nacer con efectos de la anestesia y puede nacer deprimido. Y puede ser más complicado para un pediatra reanimar un bebé. Por eso la elección es una anestesia regional. Únicamente damos anestesia general cuando es una emergencia obstétrica. Que si la paciente está en el área de tococirugía y de repente el ginecólogo valora y dice, ¿sabes qué? Tengo una bradicardia, si no saco al niño en 15 minutos se muere. Ahí sí, porque la anestesia normal, en la anestesia general, y en cuanto entra a sala del paciente, yo lo monitorizo y en 2 minutos yo ya la tengo dormida. Y al tercer minuto el ginecólogo ya lo sacó. Pero ¿por qué en este caso de ella, supongo que es el ginecólogo,
le estaría recomendando este tipo de anestesia general? ¿Habría pasado alguna situación o que mejor busque otra opinión? Yo creo que debe de esperarse a hablar con el anestesiólogo, porque hay ciertas patologías que sí ameritan la anestesia general. Por ponerte un ejemplo, a lo mejor la paciente tiene neurofibromatosis. ¿En español? Es una enfermedad que en el área de la anestesia, la médula está, digamos, como que pegada en ciertas zonas. Entonces, cuando tú pones una anestesia regional, es casi 100% seguro que te va a hacer una raquia masiva. Es decir, el bloqueo se sube hasta arriba y pues ahí sí puede llegar a un fallecimiento. Entonces, ahí sí, general. Entonces, la recomendación para esta paciente que ya fue suya, doctor, y que lo felicita, dice que le fue muy bien. Ahora en este segundo embarazo, dice el ginecólogo le está recomendando una anestesia general. Aquí lo importante es mejor que ella se espere y platique con el anestesiólogo directamente. Así es. ¿Sí? ¿Quedó claro allá? Sí, muchas gracias. Gracias a usted por comunicarse con nosotros. Buena tarde. Bye. Tenemos otra pregunta pendiente de la primera llamada en esta cuestión de si los efectos secundarios duran alrededor de 30 días o en algunos casos pueden durar alrededor de 30 días. No sé, lo que es el vértigo, lo que es el temor al manejar, lo que son ciertas cosas. La dejamos todavía en pausa porque tenemos todavía otra llamada. Buenas tardes, ¿cuál es su duda? Cuéntenos. Hola, buenas tardes. Fíjese que a mí me operaron hace ya tiempo, me hicieron una cesárea y me pusieron la raquia. Todo bien. Se me durmieron las piernas como efecto secundario, pero viene el frío y no aguanto mi espalda. Y todo el mundo me dice que fue la raquia. ¿Usted qué me dice? Bueno, eso en la anestesia podríamos decir que es un mito. Ajá. La raquia, en este caso, pues fue para una cesárea, pero esa misma técnica anestésica la utilizamos para una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos. Te puedo poner un ejemplo, muy sencillo, una fractura de tibia, que es el hueso de aquí abajo. Igual, es un abordaje similar, y pues nada más puede cambiar la dosis y el tipo de medicamento. Y sin embargo, es más común que escuches a lo mejor que se queja una mujer, pero no hemos escuchado a un hombre que diga, yo me quejo de la raquia, doctor. Aquí va más asociado a alguna contractura muscular, o puede que tenga algún problema, que tenga ahí alguna alteración en la columna, tal vez. En el caso de ella, menciona que se le durmieron las piernas y que tardaron un poquito en reaccionar. Sería importante que ella se realizara otro estudio para ver cómo está la columna y descartar que fue el proceso anestésico. Bueno, eso de que se duerman las piernas no es un efecto secundario, es parte de la anestesia regional. De hecho, el componente del bloqueo lleva varios pasos. Lo más común es que pierdan la sensación de sentir frío, calor, que pierdan la sensibilidad y pierdan la función motora. Dependiendo de la dosis o concentración que hayan utilizado del anestésico, puede durar sin mover la pierna hasta 6 horas o hasta 8 horas. Entonces, a lo mejor aquí usaron un poquito más de dosis de lo usual, a lo mejor pensando que la cirugía se podía extender un poco más de lo esperado. Entonces, en el caso de ella, digamos que todo fue normal. Sí, todo es normal. El adormecimiento de la parte baja de las extremidades fue a raíz de la anestesia. Pero pues ya sería recomendable que se hiciera un chequeo para ver si así es, puede ir con un médico especialista pues, en esa área, ¿verdad? Voy a hacer una pregunta aquí importante. En el caso de las mujeres durante 9 meses con el embarazo, pues la panza va creciendo, se van encorvando para poder sobrellevar el peso. Así es. ¿Tendría que ver algo? Sí, eso es a lo que iba a relacionar. Por eso es muy común, porque es más la mujer que mencione que tenga esa molestia y que la asocien a la raquia y un hombre no.
Porque fisiológicamente el hecho de ser mujer ya tienen un poco más de curvatura y como tú lo mencionas, ya con el embarazo pues esa curvatura aumenta. No quiero imaginarme cuando son trillizos. Sí. Tenemos la pregunta pendiente, los efectos secundarios pueden durar alrededor de 30 días, bueno, no sé si serían efectos secundarios o serían efectos consecuentes, no sé, de un proceso quirúrgico y vaya, que tenga como vértigo, temor, depresión, no sé. En sí los fármacos no deberían de generar eso. Nosotros lo que llamamos el efecto residual anestésico no dura más de 24 horas. Pero hay pacientes, como te digo, como tú lo mencionas, que se someten a mucho estrés y que no tuvieron la oportunidad de tener una valoración preanestésica. No sé, por ejemplo, me enfermé del apéndice, ya está tronada, es una urgencia, me tienen que meter y no tuve ni siquiera la oportunidad de hablar con el anestesiólogo, porque también hay protocolos para el manejo de una urgencia, que no tenemos chance de obtener una historia del paciente. Entonces, por lo regular, esos pacientes suelen presentar más estrés. Entonces, al momento que ya se recuperan, pues pueden tener esa, pues digamos, no decirlo como un trauma, pero sí tienen, que les generó ese nerviosismo, esa ansiedad. Y es... Ajá. Muy bien, muy bien. Este punto es bastante interesante porque existen muchos mitos sobre lo que es la anestesia, mucho temor también. Quiero dejar una pregunta al aire antes de irnos a la pausa. Después de un proceso de cirugía, muchos médicos dicen hay que moverse, hay que caminar después de la recuperación, claro está. Pero cuando uno se levanta empieza a sentir mucho mareo, empieza a sentir náuseas. Ahorita me explica por qué se siente esto después de pasar por este proceso anestésico. Nosotros hacemos rápidamente una breve pausa, regresamos con más de Salud en Acción. Estamos de regreso y entramos a la recta final. Si aprovechó, qué bueno, y si no, pues ya le generará un costo adicional la llamada, ¿sí o no, doctor? No se crea, las líneas siguen abiertas por si usted quiere comunicarse con nosotros, todavía tiene tiempo. Entramos a la recta final, dejé una pregunta al aire. Después del proceso anestésico hay muchos médicos que llegan, de un proceso quirúrgico, y al pasar la anestesia llegan muchos médicos y no, usted ya debe de levantarse, caminar para activar los intestinos, etcétera, etcétera. Y ahí va uno muy fresco y se levanta poco a poquito y de repente empieza a sentir que se le va el mundo. ¿Por qué pasa esto? Así es. Bueno, más que nada depende. Si fueron en las primeras 24 horas puede haber todavía ahí efectos residuales. Cada quien metaboliza diferente pues, los fármacos. Otra, pues también el tipo de anestesia. Por ejemplo, yo a los pacientes les digo, aunque te bloqueemos y ya puedas mover las piernas, tienes que esperarte pues ciertas horas para poderte levantar. Le digo, si vas a tener a lo mejor quieres ir al baño, pero ya traes tu sondita puesta, pues no te levantes, o vas a hacer alguna otra necesidad que te presione como. ¿Por qué? Porque ya estás recuperando la movilidad, por ejemplo, de tus extremidades. Pero al momento de levantarte, pues puede generar algo que se llama hipotensión postural. Es lo más común que se presenta en estos casos, lo que mencionas. Como duraste, por ejemplo, tu anestesia sea general o bloqueo, y luego duraste en la cama cierta cantidad de horas. Entonces tu cuerpo se acostumbró en esa posición y maneja una presión. Te levantas de repente, se modifica la postura y ¡pum!, la presión se cae. Entonces es común que presenten vértigo, náuseas, mareo. ¿Y tiene algo que ver con el ayuno de 8 horas? No, podrías pensar que me falta el azúcar, pero en el procedimiento, durante el procedimiento de la cirugía y que estuviste previamente con tu ayuno, e incluso todavía el ayuno que te dejan después de que sales de cirugía, en las mismas soluciones que te ponen, que va a la avena, ahí van mezcladas a veces soluciones que proporcionan azúcar, glucosa. Entonces, pues no sería eso. No tendría que ver el ayuno. Muy bien, doctor, una pregunta más. ¿Qué tan común es el temblor postoperatorio? En muchos de los casos, y yo lo platico porque a un familiar, cuando tiene el bebé, dar a luz, se alivia, como se dice coloquialmente, empezó a temblar mucho. Sí, es una complicación, es el temblor postoperatorio, como lo mencionas. Se da por ciertas pérdidas de calor, que esa es otra de las funciones del anestesiólogo. Debemos pues mantener un equilibrio de la temperatura, mantener al paciente con una temperatura pues estándar, promedio, ¿no? Lo que debería de tener. Para eso utilizamos ciertas medidas de que el paciente esté tapado, a veces un colchón inflable que te está dando calor, que genera calor, o aire caliente, etcétera. Porque durante el procedimiento, ya sea general
o regional, pues tú estás a lo mejor bloqueado y la parte de aquí está perdiendo calor. O estás bajo anestesia general y te tienen que intubar. Entonces, al estar respirando por un ventilador hay pérdidas de calor. La solución que te están poniendo puede estar fría y después de una hora esas soluciones pueden bajar hasta 1 grado de temperatura. Y es muy común que el cuerpo empiece a temblar como manera de generar... De protegerse. Ajá. Y nosotros pues también tomamos medidas para prevenir eso. Algo sencillo, entibiame la solución antes de colgarla para que esté más a la temperatura del paciente al momento de ingresar al cuerpo. ¿Solo pasa en el caso de las mujeres o también llega a pasar con los hombres este tipo de temblor? Sí, también en los hombres. Ok, muy bien. ¿Qué le parece si nos vamos ahora a lo que son los mitos y las realidades? ¿Le parece? Sí, está bien. Bueno, esto, doctor, es como, vaya, el resumen de todo lo que hemos platicado, siendo un poquito más concretos. Es una dinámica donde yo digo cierta oración, platico ahí de lo que es la anestesia. Y bueno, ya usted dice mito por esto, realidad por esto. Muy sencillo. Vamos con el primero, ¿le parece? Ok. Mito o realidad, ¿puedes despertar y sentir dolor durante la cirugía? Falso. Mito, ¿por qué? Sí. Para que estés, para que te puedan operar, pues tienes que estar realmente dormido. ¿Sí? Es una anestesia que en un paciente que realmente no está dormido no soportaría pues el acto quirúrgico. Y por lo mismo, te digo, se monitoriza el cerebro para cerciorarnos de que el paciente realmente está dormido, ¿verdad? Ok, este es un punto bastante interesante. ¿Mito o realidad? ¿La anestesia es muy peligrosa para todos? No. Como todo, tiene sus riesgos. Sin embargo, la anestesia, te digo, en los últimos 100 años ha evolucionado bastante y ahora la mortalidad por anestesia lo pueden buscar, lo pueden googlear. Ahora actualmente es una muerte por cada 250,000 casos y eso es asociado a una complicación, no como tal de la anestesia. No como tal de la anestesia, sino Así más es. llegado a lo que es el proceso quirúrgico. ¿Mito o realidad? El anestesiólogo está contigo todo el tiempo, monitoreando signos vitales, ajustando dosis y cuidando tu vida durante toda la cirugía. Sí, esa es una realidad. Así es. Nosotros, el primer médico que va a entrar al quirófano es el anestesiólogo y el último en salir del quirófano es el anestesiólogo. Te acompaña desde el inicio hasta el final. Y son poco reconocidos, ¿eh? Poco se les dice gracias. En este caso sí, habló ahorita alguien que lo reconoció, doctor. Vámonos con la que sigue. Sobre los niños, que poco mencionamos en cuestión anestesiológica de los niños en esta ocasión, pero mito o realidad, los niños o ancianos no pueden recibir anestesia. Eso es un mito. Claro que pueden recibir anestesia. Todos. Obvio, son diferentes técnicas anestésicas, diferentes consideraciones para cada uno, los extremos de la vida, pero sí pueden recibir anestesia. Mito o realidad, es fundamental seguir las indicaciones de ayuno para evitar aspirar contenido del estómago, que era lo que hablamos, ¿no? La broncoaspiración. Así es, eso es totalmente cierto, es realidad. 8 horas de ayuno es lo que se le pide. Si lo van a operar por la mañana, pues bueno, evitar la cena o cenar antes, ¿no? Pueden cenar a lo mejor a las 9 de la noche si su cirugía es a las 8 de la mañana. O si su cirugía va a ser, no sé, 2, 3 de la tarde, pues levantarse temprano, desayunar entre 6 y 7 de la mañana. Debe de ser alimento especial, algo ligero. Es algo ligero, de preferencia. Ahora, el ayuno, pues son 8 horas como regla, ¿verdad? Pero no es estrictamente 8 horas. Puede ser un poco más, un poco menos, dependiendo. Por ejemplo, si nomás son líquidos claros, que digas, tomé agua, ok, 2 horas de ayuno. Ah, muy bien. O sea, eso es importante. Eso es otra cosa, son detallitos. Mito o realidad, la medicación es para siempre y en dosis, pequeñas cuando es una cirugía menor en cuestión de la anestesia. No, eso es mito. Muy bien. Mito o realidad, no puedes comer o beber nada antes de la cirugía. Pues ya lo mencionamos. Sí, así es. Muy bien. Y vámonos con una más, que es mito o realidad. Se elige el tipo de anestesia local, regional, general, según tu historial y el procedimiento. Esto con el fin de minimizar riesgos. Muy bien, exacto, es correcto. Eso siempre lo hacemos, como te mencionaba, la valoración, para darle pues
la mejor técnica anestésica al paciente. Que mencionamos son 4 tipos de anestesia, que es la regional, la local, la epidural y la general. Muy bien, me los aprendí. Pasé con 10. ¿Mito o realidad? Náuseas, vómitos o aturdimientos son posibles, pero son pocos casos y no son graves. Así es, son efectos, es realidad, son efectos que se pueden presentar, pero también se pueden minimizar. Doc, estamos llegando a la parte final de este espacio de Salud en Acción. ¿Cuál sería su conclusión? Pues yo les recomiendo que si se van a realizar un procedimiento quirúrgico, siempre pues busquen su anestesiólogo. Por lo regular los quirúrgicos pues ya tienen su equipo, ya trabajan con su anestesiólogo, pero sí es recomendable que sean valorados por su anestesiólogo días previos, si se puede, a su cirugía y no el mismo día de la cirugía. Por en caso de que el anestesiólogo detecte algo, diga, ¿sabes qué? Hay que corregir esto, o ¿sabes qué? Valdría la pena pedir este tipo de laboratorio, pues para tomar una mejor decisión de la técnica anestésica. Agradezco mucho que nos haya acompañado esta tarde, doctor, con este tema tan interesante, para que la gente se informe, la gente que hace el favor de sintonizarnos se informe y obviamente esté muy al pendiente de todos los procesos quirúrgicos que va a tener y cómo sería el tipo de anestesia. Agradezco mucho que nos haya acompañado. Gracias. Yo a usted ahí en casa quiero recordarle que lo espero en una próxima emisión de Salud en Acción. Que usted tenga buena tarde.